Buenas tardes muchachos, en este primer video quiero hacerles una breve introducción del concepto de una serie numérica a partir del ya conocido concepto de sucesión que estuvimos trabajando en la semana pasada. Ya nosotros vimos que la sucesión es una secuencia de números, ¿verdad?, que en el fondo corresponde a una función que asocia números naturales con números reales mediante un criterio que puede estar explícitamente mostrado, un criterio que puede estar específicamente dado, conocido y con el cual nosotros podemos, con base en la forma que tenga ese criterio, poder ir deduciendo los términos, que era como se llamaban cada uno de estos numeritos, de la sucesión. La sucesión sería el conjunto de todos estos elementos y tenemos que tener en cuenta que por ser una función que va de los números naturales a los números reales y siendo los números naturales infinitos, pues la cantidad de términos que vamos a tener siempre va a ser infinita. Entonces, a partir de este concepto de sucesión, ¿verdad?, y de los términos que componen dicha sucesión, nosotros vamos a introducir ahora un nuevo concepto que se llama suma parcial. ¿En qué consiste la suma parcial? En que usted, dada una sucesión, usted toma los primeros n términos, ¿verdad?, en este caso los primeros n más un términos, ¿verdad?, porque desde el 0 hasta la n hay n, que son estos primeros, y un término más, n más un términos, los cuales se suman entre sí, y a eso se le va a llamar suma parcial, que se expresa de esta forma. Esta notación que está aquí, que se le llama sumatoria, en el fondo representa esto. Es una manera abreviada de escribir toda esta suma que está acá, que significa sumar desde k igual 0 hasta la n todos los términos que tengan como k en el subíndice, ¿verdad?, que tengan k en el subíndice. Entonces, el primero es el 0, que sería el que está aquí. Luego esto sigue el orden desde el 1, que seguiría a 1. Luego sigue el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el último que se indica aquí, que es el que está en el límite superior de esa simbología, que es n. Esto entonces es lo que le llamamos una suma parcial. Resulta que la suma parcial pues también tiene la misma naturaleza de ser una sucesión. Yo puedo considerar a la suma parcial como una sucesión, y como sucesión que es también, nosotros podemos analizar su convergencia mediante el cálculo del límite al infinito, tal cual como lo vimos con las series numéricas la clase anterior. Entonces, yo puedo tomar el resultado de la suma parcial y calcular el límite al infinito. Y eso es lo que se interpreta entonces como el concepto de serie numérica, que va a ser que entre mayor sea el número n, pues mayor va a ser la cantidad de términos que estoy sumando acá, ¿verdad? Y si yo hago esa cantidad de términos tan grande como yo quiera, es decir, tender a infinito, entonces esa suma infinita de los términos de una sucesión es a lo que yo le voy a llamar la serie numérica, ¿verdad? Y esa serie numérica pues también cumple con la misma naturaleza de una sucesión, que en este caso, al calcularle su límite, podemos obtener una sucesión convergente o una sucesión divergente, y por tanto también podemos hablar de la convergencia y de la divergencia de una serie numérica, que eso es otro tema que nos va a ocupar. Entonces, en este primer video lo que quería mostrarles era justamente eso, cómo a partir del concepto de sucesión numérica y de los términos que conforman a dicha sucesión, podemos establecer la suma de los primeros n términos. En este caso aquí representa los primeros 5, los primeros 10, los primeros 15, los primeros 5000, ¿verdad?, todos los términos que usted quiera, y a eso se le llama una suma parcial, porque está sumando una parte de todos los elementos, y al límite, cuando la n tiene infinito de esto, se la llama serie numérica. Quiero aquí nada más, antes de cerrar, que vean una diferencia entre las notaciones. Cuando usamos suma parcial, generalmente a este término que le llamamos el contador, y acá en el término general, que es como se llama este otro, utilizamos la letra k. Cuando se trata de una suma parcial, una suma finita, pero cuando ya utilizamos como tal una serie numérica, en el contador y en el término general vamos a utilizar n y, como pueden ver ustedes aquí arriba, hasta el infinito. Entonces, nos vemos en un próximo video, muchachos, para que ustedes comiencen a ver ya más con detalle el concepto de serie numérica, particularmente con los dos casos que vamos a ver la otra semana, que son las series geométricas, las series de tipo geométrica y las series telescópicas.